Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Percy Jackson y los héroes del Olimpo. La sangre del Olimpo. De Rick Riordan. Capítulo 19. Piper. Cuando le relató a Percy su sueño, los lados del barco empezaron a explotar. De ninguna manera vais a bajar ahí las dos, dijo Percy. Leo corrió por el pasillo agitando una llave inglesa. ¿Tenías que cargarte las tuberías, tío? Percy no le hizo caso. El agua corrió por la pasarela. El casco retumbó mientras estallaban más tuberías y se desbordaban más lavabos. Piper supuso que Percy no tenía intención de causar tantos desperfectos, pero su expresión ceñuda le hizo querer desembarcar lo antes posible. No nos pasará nada, le dijo Annabeth. Piper ha predicho que las dos bajaremos, así que es lo que tiene que pasar. Percy lanzó una mirada furiosa a Piper, como si fuera culpa suya. ¿Y ese tal Mimas? Supongo que es un gigante. Es probable, contestó ella. Porfirio lo llamó, nuestro hermano. Y una estatua de bronce rodeada de fuego, dijo Percy. ¿Y esas otras cosas que has dicho? ¿Maquis? Makai, dijo Piper. Creo que significa batallas, en griego, pero no sé exactamente cómo aplicarlo a este contexto. A eso me refiero, dijo Percy. No sabemos lo que hay allí abajo. Iré con vosotras. No, Annabeth le puso la mano en el brazo. Si los gigantes quieren nuestra sangre, lo último que necesitan es que un chico y una chica bajen juntos. ¿Te acuerdas? Quieren a uno de cada para su gran sacrificio. Entonces iré a por Jason y los dos, dijo Percy. Estás insinuando que dos chicos pueden hacerlo mejor que dos chicas, sesos de alga. No, o sea, no. Pero... Annabeth le dio un beso. Volveremos antes de que te des cuenta. Piper subió detrás de ella antes de que la cubierta inferior se inundara de agua de lavabo. Una hora más tarde las dos estaban en una colina con vistas a las ruinas de la antigua Esparta. Ya habían registrado la ciudad moderna, que curiosamente a Piper le recordaba Albuquerque, un montón de edificios bajos, cuadrados y encalados repartidos a través de una llanura al pie de unas montañas purpurinas. Annabeth había insistido en inspeccionar el Museo de Arqueología, luego la gigantesca estatua metálica del guerrero espartano que había en la plaza pública y más tarde el Museo Nacional de las Olivas y el aceite de oliva, sí, existía de verdad. Piper había aprendido más sobre el aceite de oliva de lo que jamás había querido saber, pero ningún gigante las atacó. Tampoco encontraron estatuas de dioses encadenados. Annabeth parecía reacia a inspeccionar las ruinas de las afueras de la ciudad, pero al final se quedaron sin sitios donde mirar. No había mucho que ver. Según Annabeth, la colina en la que estaban había sido la Acrópolis de Esparta, su punto más elevado y su principal fortaleza, pero no se parecía en nada a la enorme Acrópolis ateniense que Piper había visto en sueños. La erosionada pendiente estaba llena de hierba marchita, rocas y olivos enanos. Debajo, las ruinas se extendían a lo largo de unos 400 metros, bloques de piedra caliza, unos cuantos muros derruidos y algunos agujeros embaldosados en el suelo a modo de pozos. Piper se acordó de la película más famosa de su padre, El Rey de Esparta, donde los espartanos aparecían representados como superhombres invencibles. Le pareció triste que su legado hubiera quedado reducido a un campo de escombros y a una pequeña ciudad moderna con un museo del aceite de oliva. Se secó el sudor de la frente. Si hubiera un gigante de 10 metros en la zona, deberíamos verlo. Annabeth contemplaba la silueta lejana del Argo 2 flotando sobre el centro de Esparta. Toqueteaba el colgante de coral rojo de su collar, un regalo que Percy le había hecho cuando habían empezado a salir.
Estás pensando en Percy, aventuró Piper. Annabeth asintió. Desde que había vuelto del Tártaro, Annabeth le había contado a Piper muchas cosas horribles que habían pasado allí abajo. El primer puesto de la lista lo ocupaba el momento en que Percy había controlado una marea de veneno y había ahogado a la diosa Aclis. Parece que se está adaptando, dijo Piper. Sonríe más. Sabes que le importas más que nunca. Annabeth se sentó, repentinamente pálida. No sé por qué de repente me está afectando tanto. No acabo de quitarme el recuerdo de la cabeza. La cara de Percy cuando estaba al borde del caos. Tal vez Piper simplemente estaba reaccionando a la inquietud de Annabeth, pero también empezaba a sentirse agitada. Pensó en lo que Jason había dicho la noche anterior, una parte de mí quería cerrar los ojos y dejar de luchar. Se había esforzado por tranquilizarlo, pero aún así le preocupaba. Como el cazador Cherokee que se transformó en serpiente, todos los semidioses tenían bastantes espíritus malos dentro. Defectos fatales. Algunas crisis los sacaban a la luz. Había líneas que era mejor no cruzar. Si eso era aplicable a Jason, ¿cómo no iba a ser aplicable a Percy? Ese chico había pasado por un infierno en sentido literal y había vuelto. Hacía que los lavabos explotaran incluso sin querer. ¿Qué ocurriría si deseara dar miedo? Dale tiempo, Piper se sentó al lado de Annabeth. Ese chico está loco por ti. Habéis pasado muchas cosas juntos. Ya lo sé, los ojos grises de Annabeth reflejaban el verde de los olivos. Es solo que Bo, el titán, me advirtió que tendríamos que hacer sacrificios. Quiero creer que algún día podremos tener una vida normal. Pero el verano pasado, después de la guerra contra los titanes, me di el lujo de desearlo. Entonces Percy desapareció durante meses. Luego nos caímos por aquel foso, una lágrima se deslizó por su mejilla. Piper, si hubieras visto la cara del dios tártaro, como un torbellino de oscuridad, devorando monstruos y pulverizándolos. Nunca me he sentido tan indefensa. Trato de no pensar en ello. Piper tomó las manos de su amiga. Le temblaban mucho. Se acordó de su primer día en el campamento mestizo, cuando Annabeth le había enseñado el lugar. Annabeth estaba afectada por la desaparición de Percy, y aunque Piper estaba muy desorientada y asustada, consolará. Annabeth le había hecho sentirse útil, como si pudiera tener un lugar entre aquellos semidioses con poderes absurdos. Annabeth Chase era la persona más valiente que conocía. Si necesitaba desahogarse con alguien de vez en cuando, Piper se ofrecía encantada. Dijo con delicadeza. No intentes bloquear esas emociones. No podrás. Deja que te invadan y se vayan otra vez. ¿Tienes miedo? Dioses, sí, tengo miedo. ¿Estás enfadada? Porque Percy me da miedo, dijo. Porque mi madre me mandó a esa horrible misión en Roma. En fin, prácticamente por todo. Por Gaia. Por los gigantes. Porque los dioses son unos capullos. ¿Conmigo también? Preguntó Piper. Annabeth logró reírse de forma trémula. Sí, por ser tan fastidiosamente tranquila. Mentira. Y por ser una buena amiga. Ah. Y por tener las ideas tan claras sobre los chicos y las relaciones y, perdona. ¿Seguro que estás hablando de mí? Annabeth le dio un puñetazo en el brazo, pero sin fuerza. Soy tonta. Aquí sentada hablando de mis sentimientos cuando tenemos una misión que completar. Los latidos del dios encadenado pueden esperar. Piper trató de sonreír, pero sus propios temores brotaron de su interior, temía por Jason y sus amigos en el Argo 2, y por ella misma, en el caso de que no fuera capaz de hacer lo que Afrodita le había aconsejado, al final, solo tendrás el poder para una palabra. Deberás ser la palabra adecuada o lo perderás todo. Pase lo que pase, soy tu amiga, le dijo Annabeth. Tú, acuérdate, ¿vale?
Sobre todo si no estoy cerca para recordártelo, pensó Piper. Annabeth empezó a decir algo, pero de repente un rugido sonó en las ruinas. Uno de los fosos bordeados de piedras, que Piper había confundido con pozos, expulsó un geyser de llamas de 3 pisos de altura y se apagó igual de rápido. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Piper. Annabeth suspiró. No lo sé, pero tengo la sensación de que es algo que deberíamos investigar. Había 3 fosos uno al lado del otro, como los agujeros de una flauta dulce. Eran totalmente redondos, con un diámetro de 60 centímetros, adoquinados con piedra caliza alrededor del borde, y descendían todo recto a la oscuridad. Cada pocos segundos, aparentemente al azar, uno de los 3 fosos lanzaba una columna de fuego al cielo. Cada vez que eso ocurría, el color y la intensidad de las llamas eran distintos. Antes no han hecho eso, Annabeth rodeó los fosos describiendo un amplio arco. Todavía temblaba y estaba pálida, pero era evidente que su mente ya estaba concentrada en el problema que las ocupaba. No parece que sigan ninguna pauta. El tiempo, el color, la altura del fuego. No lo entiendo. ¿Los hemos activado de alguna forma?, se preguntó Piper. A lo mejor la ola de calor que notaste en la colina. Bueno, que las dos notamos. Parecía que Annabeth no la hubiese oído. Debe haber algún tipo de mecanismo, una placa de presión, una alarma de proximidad. Unas llamas salieron disparadas del foso central. Annabeth las contó en silencio. La siguiente vez, un geyser estalló en el de la izquierda. Frunció el entrecejo. No puede ser. Es irregular. Tiene que seguir alguna lógica. ¿A Piper le empezaron a resonar los oídos? Había algo en esos fosos. Cada vez que uno se encendía, una horrible emoción la invadía, miedo, pánico, pero también un intenso deseo de acercarse a las llamas. No es racional, dijo. Es emocional. ¿Cómo pueden ser emocionales unos fosos con fuego? Piper sostuvo la mano sobre el foso de la derecha. Enseguida, las llamas subieron. Apenas le dio tiempo a retirar los dedos. Las uñas le echaban humo. Piper. Annabeth se acercó corriendo. ¿En qué estabas pensando? No estaba pensando. Estaba sintiendo. Lo que buscamos está ahí abajo. Estos fosos son la entrada. Tendré que saltar. ¿Estás loca? Aunque no te quedes atascada en el tubo, no tienes ni idea de lo profundo que es. Tienes razón. Te quemarás viva. Es posible. Piper se desabrochó la espada y la lanzó al foso de la derecha. Te avisaré si no hay peligro. Espera que te diga algo. Ni se te ocurra, le advirtió Annabeth. Piper saltó. Por un momento permaneció ingrávida en la oscuridad, los lados del caliente foso de piedra le quemaban los brazos. Entonces el espacio se abrió a su alrededor. Instintivamente, se acurrucó y se hizo un ovillo, y absorbió la mayor parte del impacto al caer al suelo de piedra. Las llamas salieron disparadas delante de ella y le quemaron las pestañas, pero Piper recogió su espada, la desenvainó y la blandió antes incluso de dejar de rodar. Una cabeza de dragón de bronce, decapitada limpiamente, se bamboleó por el suelo. Piper se levantó tratando de orientarse. Miró la cabeza de dragón caída y sintió una culpabilidad momentánea, como si hubiera matado a Festo. Pero aquel no era Festo. 3 estatuas de dragón hechas de bronce se alzaban en fila, alineadas con los agujeros del techo. Piper había decapitado al del medio. Los 2 dragones intactos medían casi 1 metro de altura, con los hocicos apuntando hacia arriba y las humeantes bocas abiertas. Estaba claro que eran el origen de las llamas, pero no parecía que fuesen autómatas. No se movieron ni trataron de atacarla. Piper cortó tranquilamente las cabezas de los otros 2. Aguardó. No salieron más llamas. ¿Piper? La voz de Annabeth resonó muy por encima de ella, como si estuviera gritando por la boca de una chimenea. Sí.
gritó Piper. Gracias a los dioses. ¿Estás bien? Sí. Un momento. Su vista se adaptó a la oscuridad. Escudriñó la cámara. La única luz venía de la brillante hoja de Annabeth y de los agujeros de arriba. El techo estaba a unos 10 metros de altura. Lo lógico hubiera sido que Piper se hubiera roto las dos piernas en la caída, pero no iba a quejarse. La cámara era redonda, aproximadamente del tamaño de la plataforma de un helicóptero. Las paredes estaban hechas de toscos bloques de piedra con inscripciones griegas grabadas, miles y miles, como grafitis. En el otro extremo de la estancia, sobre un estrado de piedra, se levantaba la estatua de bronce de un guerrero de tamaño humano, el dios Ares, supuso Piper, con unas pesadas cadenas de bronce alrededor del cuerpo que lo sujetaban al suelo. A cada lado de la estatua había dos puertas oscuras de 3 metros de altura, con unas espantosas caras de piedra labradas sobre los arcos. A Piper le recordaron las gorgonas, salvo que tenían melenas de león en lugar de serpientes a modo de cabello. De repente Piper se sintió muy sola. «¿Annabeth?», gritó. «La caída es larga, pero se puede bajar sin peligro. Tal vez tienes una cuerda que puedas atar para que podamos volver a subir». Marchando. Minutos más tarde una larga cuerda cayó por el foso central. Annabeth descendió. Piper McLean, se quejó, ha sido sin duda el riesgo más estúpido que he visto correr a alguien, y salgo con un estúpido que corre riesgos continuamente. Gracias, Piper dio una patada a la cabeza de dragón decapitada más cercana. Supongo que estos son dragones de Ares. Es uno de sus animales sagrados, ¿verdad? Y allí está el dios encadenado. ¿A dónde crees que dan esas puertas? Piper levantó la mano. ¿Oyes eso? El sonido era como un redoble, con un eco metálico. Viene dentro de la estatua, concluyó Piper. Los latidos del dios encadenado. Annabeth desenvainó su espada de hueso de dragón. A la tenue luz, su cara era de una palidez fantasmal, con los ojos desprovistos de color. No, no me gusta esto, Piper. Tenemos que marcharnos. La parte racional de Piper estaba de acuerdo. Se le puso la carne de gallina. Sus piernas se morían por echar a correr. Pero había algo en esa estancia extrañamente familiar, el santuario está intensificando nuestras emociones, dijo. Es como estar cerca de mi madre, solo que este sitio irradia miedo, no amor. Por eso empezaste a sentirte agobiada en la colina. Aquí abajo es 1000 veces más fuerte. Annabeth examinó las paredes. Vale, necesitamos un plan para sacar la estatua. Tal vez subiéndola con una cuerda, pero... Un momento, Piper echó un vistazo a las caras de piedra de encima de las puertas. Un santuario que irradia miedo. Ares tenía 2 hijos divinos, ¿no? Fófos y Deimos. Annabeth se estremeció. Pánico y miedo. Percy coincidió con ellos en Staten Island. Piper prefirió no preguntar qué hacían los dioses gemelos del pánico y el miedo en Staten Island. Creo que las caras de encima de las puertas son suyas. Este sitio no solo es un santuario de Ares. Es un templo del miedo. Una risa profunda resonó por toda la cámara. A la derecha de Piper apareció un gigante. No cruzó ninguna de las 2 puertas. Simplemente salió de la oscuridad, como si hubiera estado camuflado contra la pared. Era pequeño para ser un gigante, unos 7 metros de alto, lo que le dejaba suficiente espacio para blandir la enorme almadena que tenía en las manos. Su armadura, su piel y sus patas con escamas de dragón eran de color carbón. En las trenzas de pelo negro como el petróleo brillaban cables de cobre y tarjetas de circuitos rotos. Muy bien, hija de Afrodita, el gigante sonrió. Efectivamente, este es el templo del miedo. Y estoy aquí para convertiros en creyentes.